Celebramos esta semana el cierre del capítulo 10 de Lucas. Y es interesante porque es un capítulo que le habla a toda la comunidad de fe de Jesús, a la iglesia que está en salida y en expansión. Acordémonos que Lucas también es el autor de Hechos de los Apóstoles, que es el libro que la iglesia va escribiendo, y se ve cómo de los discípulos se va expandiendo toda esa disposición a anunciar la buena noticia de Dios. Si yo te preguntara cuál es la buena noticia de Dios, ¿qué tú dirías? Pregunta interesante que te dejo para que la medite. Y es interesante que empieza, antes de este capítulo 10, se hace el anuncio a los 12. Los 12 son los apóstoles, representan a la jerarquía hoy. Pero este capítulo 10 empieza haciendo una invitación a 70 y más de 70, 72. O sea, 70 es el número que representaba las naciones sobre la tierra. Así que es una llamada a 72 laicos y laicas a ser de servidores y de anunciar en todas direcciones la buena noticia que tú sabes y que se supone que tú también comuniques a otros. Y esa iglesia va entonces expandiendo esa capacidad de llegar a otros. Este capítulo 10 empieza así, invitando a 72 a la tarea evangelizadora. Después Jesús recrimina a 2 ciudades de Galilea. Él es un galileo. Esas comunidades lo conocen a él, lo han escuchado y lo han visto. Se han hecho muchos milagros allí y ya la gente se olvidó de sus enseñanzas y de su testimonio. Por eso Jesús habla con malestar, con tristeza sobre lo que viene siendo Corozín y Betsaida. Después regresan los 72 de haber venido de la misión con alegría y gozo, y Jesús le dice: oye, no te alegres porque espantaste demonios, sino porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entonces escuchaste la palabra, hiciste lo que te toca, te convertiste de un discípulo que escucha en un misionero que pone en práctica. Después Jesús comunica aquello, estoy hablando todo del capítulo 10, aquello de que Él está con su Padre, dice: nadie va al Padre si no es por mí, yo soy la puerta al Padre. El que escucha mi palabra y las pone en práctica, ese llega también al Padre. Y con esa introducción entonces venimos a las 2 pedazos del Evangelio que más significado tienen. Uno, la iglesia samaritana representada en aquel que es un samaritano. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del samaritano, que era aquel que se encontró? El relato empieza diciendo que bajaban de Jerusalén, donde está el templo, a Jericó, la ciudad más antigua que se conoce. Desde Jerusalén a Jericó pasó un sacerdote y después un levita. O sea, ya habían celebrado el culto, regresaban desde Jerusalén, que está el templo, a la ciudad más antigua, a lo que está más conectado con su tradición y con sus enseñanzas, con sus ancestros. Se puede salir del templo y regresar a nuestra tradición y pasar a través del necesitado y no atenderlo. Y Jesús dice: eso no es lo que quiere el Padre. De hecho, Jesús entonces dice que aquellos que son judíos y del pueblo de Israel no hicieron lo que más nos identifica con la fibra del Padre, que es amor y misericordia y compasión. Y Jesús ha hecho algo que es escandaloso. Ha puesto del modelo de un verdadero creyente a uno que no es judío y que no cree las enseñanzas de los judíos. Es como si a nosotros, que somos católicos y salimos del templo de celebrar la misa y regresamos a nuestros hogares, vemos un necesitado y nosotros no lo atendemos, pero viene uno que no tiene fe y que no tiene tradición y atiende al necesitado, que eso sí es hacer la voluntad de Dios, y nosotros sencillamente regresamos a nuestro sitio seguro y dijimos: con eso nosotros no nos queremos manchar, que lo atienda a otro no nos toca. Pues a los que podríamos estar en esa, el Evangelio de la semana pasada nos dice: esa no es la voluntad del Padre. Quien pone de modelo Jesús es aquel que no es un miembro de la comunidad judía, de los judíos de su época, pone a un extranjero. Y eso es un planteamiento para nosotros importante. De esa experiencia, de ese Evangelio de la semana pasada, ahora Jesús se encuentra con estas muchachas que son hermanas, que son sus amigas.
Pero qué interesante, ha ido a casa de ellas. Nosotros a veces leemos el Evangelio con tanta formalidad que no nos damos cuenta del fluir de la confianza y la fraternidad. Lo más seguro es que Marta, que estaba haciendo tantas cosas como cualquier mujer de su época, como una mujer hoy que quiere agradar a los que llegan, no se ha dado cuenta que a su casa está el Maestro y que sus enseñanzas realmente es lo que debería atender. Pero lo que pasa es que en la enseñanza de su época y de su gente, la palabra de Dios no se le enseñaba a las mujeres. De hecho, dicen algunos refranes de los judíos de antes de Jesús que el padre, maldito el padre aquel que enseña la Torá a sus hijas. Mejor sería echar en el fuego la Torá que entregársela a las mujeres. Es sandeces enseñar la Torá, la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios a las mujeres. Esa es la tradición antigua. No, la mujer no era digna de escuchar la palabra. No se le debía enseñar. Era un desperdicio de tiempo y de recursos. Sin embargo, Jesús cambia eso. Jesús permite que María se siente como se sientan los discípulos. O sea, en el tiempo de los maestros, el maestro enseñaba y los discípulos se sentaban, y esa era la actitud de los discípulos hacia el maestro, sentados a los pies a escuchar las enseñanzas del maestro. Esta mujer no se ha dejado de llevar por lo que era la corriente de su época. Ella rompió la tradición y lo que eran las buenas prácticas. Ella estaba contra la corriente y se decidió sentar a escuchar. Quiso convertirse no en una buena anfitriona, sino en una buena discípula. Por eso se sienta a escuchar. Y es interesante que en esa escucha Jesús no le llama la atención en ningún momento, la aceptó como una discípula. Yo me imagino cómo sería para los otros discípulos, los varones que estaban alrededor, ¿no? A Dios está sentado. ¿Qué hace? Está aquí. ¿Por qué no ayuda a su hermana? Por eso Jesús tendrá algo que decir, que no se lo dice solo a Marta, que está tratando de servir. Tampoco es que Marta está haciendo nada malo, está tratando de servir. Marta le dice, pero esta hermana mía me ha dejado con todas las tareas. Dile que me ayude. Lo haría como con camaradería, con confianza, con algún tipo de fluir alegre de la ocasión. ¿Ve? Y Jesús por eso no le contesta con coraje. Leído en esta clave, pues Jesús le dice, Marta, Marta, tú te afanas con tantas cosas. Tu vida se llena de trabajo y de tarea y te mueves de aquí para allá. Haces más de una cosa a la vez. Tu hermana escogió la mejor parte. Se ha sentado a escuchar. Se atreve a considerarse discípula. Es interesante que este evangelio habla, el capítulo 10, 72 van a salir a predicar. Y ahora termina con unas mujeres que están en las de convertirse de discípulas a misioneras, en testigos. ¿Ves? Qué interesante cómo desde el empezar del capítulo 10 al cerrar, todo él conecta con eso que nos llama a nosotros a ver dónde nosotros estamos. ¿Nos sentimos nosotros discípulos? ¿Nos sentamos a contemplar la palabra de Dios en el acontecer de nuestra historia y de nuestra vida? Pues eso es de lo que Jesús nos pide. No se trata de que vivamos la vida de acción en acción y corriendo, haciendo cosas sin saber por qué las hacemos. ¿Qué sentido tiene todo? Un discípulo es aquel que se sienta y contempla la palabra de Dios. En el silencio de su corazón, estudia al maestro y lo que dice. No se supone que venimos aquí solo a escuchar de domingo en domingo lo que pueda decir el predicador, si se preparó bien o no. No es responsabilidad del predicador tu fe. Hacemos lo que podemos con nuestras muchas limitaciones. La responsabilidad de tu fe es tuya. Por eso te tienes que sentar, parar de tanta actividad y sentarte. Es una tarea que te toca a ti, no me toca a mí me toca la mía.
Y los que hacemos con nuestras limitaciones ponemos lo mejor que tenemos. Pero la educación de tu fe te toca a ti. Te tienes que sentar. Tienes que dedicar un tiempo a contemplar y a dejar que esa palabra de Dios entre en ti y te ayude a iluminar tu vida. El maestro Eckhart, que era un alemán del final del siglo XIII, principios del siglo XIV, era un dominico de lo mejor que ha habido en la mística cristiana católica. El maestro Eckhart decía, quizás nosotros hemos entendido mal esta palabra, esta parábola, esta experiencia, este evangelio. Quizás de lo que se trata es que Marta se levantó a hacer lo que tenía que hacer porque ya había escuchado la palabra de Dios. Y sabía que la palabra de Dios la obliga a responder a la realidad y a las necesidades. A lo mejor se paró porque sí, ella escuchó la palabra de Dios y esa palabra de Dios le dijo, levántate y actúa. Interesante, porque dicho por el maestro Eckhart, nos hace pensar, oye, yo como discípulo, que se supone que soy misionero, o sea, que el discípulo acoge, el misionero lleva a cabo. He permitido que esa palabra de Dios anide en mí y me obligue a levantarme a responder a las necesidades que me rodean. En un tiempo y en un momento de tanta situación, de tanta división, de tanto ataque contra la fraternidad universal. La semana pasada veíamos que Jesús cogió a un extranjero y lo puso de testimonio. Hoy en un mundo que se divide, vemos en ciertos países como todo el que es extranjero es atacado. ¿Eso no será una realidad que nos pide a nosotros también? ¿Y cuál es mi postura ante eso? Pues que yo no tengo que responder ante eso. Le toca a otro. Y si eso es así, ¿qué está mi posibilidad? ¿Qué yo puedo decir? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo responder? Pues de eso es de lo que se trata. Son de las necesidades que están en nuestro alcance, a las que se supone que sí nosotros debemos y podemos responder. Que esto nos ayude a cuestionarnos si nuestra acción como discípulos y misioneros en esta parroquia que ha asumido como un año y como un periodo del crecimiento como discípulo, del discipulado. Pero discípulos ¿para qué? Discípulos del Señor para anunciar que Dios es bueno. Eso contesta la pregunta que dejé antes. ¿Qué es lo que se supone que yo primero comunique a los demás? Dios es bueno y te ama incondicionalmente. Y me ha amado a mí por lo que soy. Y es más, me ha amado a mí por lo que Él es y lo que me llama a mí a hacer. Y te ama a ti. Y cuando uno se siente amado por Dios, quiere responder con la misma calidad de ese amor de manera progresiva. Que esto nos ayude a sentirnos entusiasmados como una comunidad de fe que se congrega aquí en Most Precious Blood para dar testimonio al mundo de que nosotros creemos en un mundo mejor, en un mundo de fraternidad y de unidad, de amor al Padre, en el Hijo, con la fuerza de su Espíritu.